A lo largo de la trayectoria histórica de la humanidad, existe un patrón cíclico de reinicios, como si se activara un mecanismo de restauración cada vez que la especie excede los límites críticos en su propio entorno, materializando las consecuencias autodestructivas. En este contexto, la perspectiva que se describe no es optimista, especialmente frente al rápido avance tecnológico, cuyos beneficios, especialmente en el campo de la medicina, contrastan con el riesgo inminente de un colapso civilizacional a un ritmo exponencialmente más rápido. En 1981, experimenté un episodio casi por la muerte cuya narración comienza en un contexto aparentemente banal, una consulta dental de rutina. En ese momento, 14 años, estaba en la silla del dentista, sometido a un procedimiento doloroso para eliminar una caries. El dolor fue intenso hasta el punto de llevarme a alejar el brazo del profesional. En la habitación, además del dentista y su asistente, era mi madre. Frente a mi reacción, el dentista determinó que se incrementó la dosis de óxido nitroso, conocida como gas risas. El efecto fue inmediato e inesperado. Sentí que mi espíritu se separaba del cuerpo físico, ascendiendo al techo de la oficina. Desde la cima, contemplé la escena a continuación, mi cuerpo inerte, el dentista, el asistente y mi madre, todo inconsciente de mi presencia de éter. Traté de comunicarme, «Hola, ¿puedes verme?». Pero no se hizo eco de ninguna respuesta. Luego trascendí el techo del edificio proyectándome al cielo, donde fui absorbido por una especie de portal, una apertura que se reveló como un túnel extenso y sinuoso. Me moví a una velocidad indescriptible no en mi forma física, sino como esencia espiritual, dándome cuenta de cada vibración que impregnaba mi ser. Al ingresar a una región de luz muy intensa, me extrajeron del túnel y me transportaron a un dominio de belleza sublime, donde la atmósfera en sí irradiaba una sensación de éxtasis absoluto. Todo el dolor o la limitación terrenal se habían disipado, era como si hubiera recuperado la esencia primordial de mi existencia antes de la encarnación. Una ola de amor incondicional y energía vital me llenó, generando una euforia indescriptible. A mi derecha vi portales de oro imponentes, que me llevaron a un jardín de perfección inconmensurable. Llamo a este lugar hogar, aunque muchos lo llaman cielo, porque ahí es donde el alma anhela regresar para cumplir su misión terrenal. Cada detalle de ese espacio era armonioso, la hierba cortada con precisión milimétrica, las flores, las rosas, las hojas y los árboles emitieron una vibración que se fusionaba en la energía del alma, transmitiendo un sentimiento de amor puro. Se deslizó por el medio ambiente no como los que caminan, sino como una entidad espiritual que flota a unos 30 centímetros sobre el suelo, absorbiendo cada sensación. Luego me sentí atraído por un campo infinito, cuya grandeza superó cualquier capacidad de imaginación humana. Como condición espiritual, mi percepción no se limitó a la vista frontal, vi en 360 grados, como si todos los ángulos demostraron ser simultáneamente en una experiencia de conciencia espacial completa. Mientras observaba ese escenario inmaculado, se acercaba una figura angelical. Era una mujer cuya edad aparente correspondía a la mía en ese momento. Sin tocarme, emitió un comando silencioso: «Sígueme». Una fuerza magnética similar a la gravedad me llevó hacia él y la acompañó en un curso lleno de descubrimientos. Al indicar un punto de izquierda, vi a una pareja de ancianos sentados en un banco, en un escenario que evocaba un parque sereno. La figura angelical se fue, y su partida generó en mí una sensación de pérdida, ya que su presencia transmitió comodidad y seguridad. Me acerqué al banco y las dos personas mayores se levantaron. Inmediatamente los reconocí, eran mis abuelos. Mi abuela había muerto en enero de ese mismo año, y su aspecto, incluido el vestido azul que llevaba, era idéntico a ella en la vida. Ya mi abuelo, a quien nunca conocí personalmente, murió antes de mi nacimiento, se presentó con un sombrero de coco y un traje gris, mostrando una imagen de elegancia atemporal, como si su forma fuera la representación idealizada de un hombre en la casa de los años 60. Al verme me saludó cariñosamente: «Hola, soleado». La emoción era abrumadora, aunque solo lo conocía por fotografías, la conexión era instantánea y profunda. Sin embargo, mi abuela, después de un breve momento de reconocimiento, fue a él. Con una expresión de preocupación: «¿Qué está haciendo Philippe aquí?». Ella me señaló y luego ordenó con firmeza: «Vuelve». «No deberías estar aquí». Protesté: «Abuela». Pero la resistencia fue inútil. En ese plan de existencia, el deseo de permanecer es irresistible. El miedo a la muerte que nos persigue en la dimensión física se invierte, el miedo es el regreso a la vida terrenal.
Inexorablemente fui arrastrado hacia atrás, invirtiendo el campo, el jardín y los portales de oro, hasta que el túnel Power lo proyectó nuevamente. Durante la trayectoria, una alternancia entre melodías celestiales y un vacío absoluto, como si el tiempo y el espacio hubieran una naturaleza distinta, donde la soledad era tan vasta que la noción misma de existencia parecía disolverse. Una fuerza sobrehumana me impulsó hasta que abruptamente me expulsó el techo de un hospital. Desde arriba contemplé mi cuerpo físico, ahora con una máscara de oxígeno, rodeada de médicos y mi madre. En mi estado espiritual, me resistí a la idea de reintegrarme a la forma material, pero una voz interior o tal vez un orden superior echó en claro que no había otra opción, el retorno era inevitable. La reintegración ocurrió al instante como si un guante estuviera pavimentado en una mano. Obtuve por aire y gradualmente recuperé la conciencia. La primera cara que vi fue la de mi madre, seguido por los médicos que me vieron. Más tarde se enteró de que había sufrido una reacción alérgica severa al óxido nitroso, una sustancia a la que era desconocido hipersensible desde el nacimiento debido a una predisposición a múltiples alergias. Esa experiencia límite, aunque traumática, se reveló un regalo, el privilegio de presenciar la existencia de una dimensión más allá de la física y compartir este conocimiento. A menudo se cuestiona si hay, de hecho, algo después de la muerte. Mi respuesta es afirmativa y trasciende cualquier duda. La declaración categórica que surge de esta experiencia no es solo un testimonio personal, sino una convicción inquebrantable: sí, la existencia trasciende los límites del plano físico, y esta certeza se ha impuesto con tal claridad absoluta que cualquier intento de reducirlo a un delirio o un sueño sería insostenible. Regresé a casa en ese momento, era 1981, y aún bajo el impacto del incidente compartí con mis padres la visión que tenía, vi a mis abuelos, estaba en un dominio que solo podía describirse como celestial. Sin embargo, en un momento en que prevalecía el escepticismo y las narraciones de las experiencias de la orden judicial a menudo se descartaban como productos de imaginación o cambios químicos en el cerebro, mi palabra se recibió con reserva. Quizás fue un sueño, sugirió algunos, una alucinación, dijo otros. La desconfianza, sin embargo, no sacudió la solidez de lo que experimenté. Fue un año desde ese episodio y yo, luego 15, me encontré en el patio trasero de la residencia de mis padres en Staten Island, Nueva York. En un gesto de buscar validación, ni siquiera mi familia, amigos o familiares dieron crédito a mi narración, fui al cielo con una súplica: si realmente estaba en su dirección, me da una señal, porque nadie cree en mí. El día era sereno, de claridad casi etérea, cuando mi madre anunció que saldríamos a caminar. Era una familia numerosa, mi madre por delante, mis hermanos alrededor y mi hermana Patricia, posicionada a mi derecha, a cierta distancia. Fue entonces cuando, a media cuadra, sentí esa presencia nuevamente idéntica a la que había experimentado en el más allá. Una entidad angelical se manifestó ante mí, y el asombro se hizo cargo de mi ser. «Madre, esta es la chica que te dije vi en el cielo», exclamé. Pero ni mi madre ni mis hermanos pudieron verla. Solo Patricia, que estaba más lejos, compartió la visión. Ella la vio, dialogó con ella, mientras yo, atento a cada detalle, absorbía la energía que emanaba de ese ser. Era una fuerza vital tan intensa que al ingresar al plano físico como respuesta a mi súplica, parecía recargar todo lo que lo rodea, como una batería restaurada a la plenitud. Su movimiento era ligero, casi bailando. Llevaba jeans y una blusa adornada con flores, las mismas flores que había contemplado en los jardines celestiales. Por un momento ella nos acompañó como si fuera parte de nuestro grupo, hasta que, después de 2 cuadras, se disipó tan repentinamente como había aparecido. Mi hermana y yo, aún bajo la influencia de lo que presenciamos, la buscamos en vano, mientras que los demás, perplejos, preguntamos el motivo de nuestra búsqueda. «Es la niña del cielo», dije, exultando que finalmente alguien además de mí la había presenciado. Ese episodio confirmó lo que él ya sabía: Dios responde a las solicitudes, aunque no todas las oraciones son respondidas de la manera que imaginamos. Incluso antes de mi nacimiento, una hermana había ido de este mundo, muriendo con solo una semana de vida. En ese momento me di cuenta de que la entidad que se había manifestado era ella, la hermana que nunca conocí, pero cuya existencia ahora se reveló en un gesto divino de reconciliación. Las obras del Creador, de hecho, son insondables, y no siempre sus respuestas asumen la forma en que esperamos. Sin embargo, cuando llegan, a menudo lo hacen de manera que desafíen nuestra capacidad de interpretar.
Regrese de esta experiencia y se encuentre con alguien que, aunque nunca había conocido en la dimensión física, reconocido instantáneamente como parte de mi esencia espiritual, reforzó en mí la misión de transmitir un mensaje fundamental. Cuando perdemos a los que amamos, la separación solo es temporal. La existencia terrenal, en su brevedad, con una esperanza de vida promedio que, como máximo, se extiende durante 8 o 9 décadas, es solo un intervalo efímero. Desde esta perspectiva somos almas que antes de encarnar, dibujamos un plan, un viaje lleno de aprendizaje y experiencias predeterminadas, luego regresamos a la casa original. Creo que en nuestro estado previo a la entrada, incluso elegimos la forma de nuestra partida, incluso si tal memoria se elimina al ingresar al plano del material. Algunos podrían preguntar, ¿por qué elegirías morir en un accidente? ¿Por qué elegirías una enfermedad devastadora? La respuesta radica en el entendimiento de que el tiempo, tal como lo percibimos aquí, es una ilusión. La transición entre la vida y la muerte ocurre en un momento como el movimiento de un automóvil que después de un descanso, reanuda su curso. Lo que nos parece mucho o doloroso es simplemente una construcción de la percepción humana. Nuestra existencia abarca múltiples encarnaciones, cada una proyectada para la esencia espiritual para experimentar diferentes realidades, acumular sabiduría y finalmente regresar a la fuente. Algunos en su trayectoria terrenal optan por caminos que a la luz de los valores convencionales se clasifican como negativos, actos de crueldad, violencia o corrupción, fenómenos presentes en todas las sociedades. Desde el punto de vista humano, tales opciones son incomprensibles. Sin embargo, al trascender a más allá, demuestra ser una perspectiva más amplia. Cada acción, por contradictoria que parezca, es parte de una línea de tiempo específica cuyo propósito va más allá de nuestra capacidad de juzgar el juicio inmediato. Cuando me pregunten si algún día el Creador regresará al avión físico para quejarse de sus elegidos, mi respuesta es negativa. No nos adherimos a dogmas que postulan un juicio final selectivo, porque, habiendo experimentado la realidad más allá de la materia, sé que trasciende cualquier limitación terrenal. Los colores que existen en ese dominio, por ejemplo, no se corresponden a nuestro espectro visual. Estos son tonos que desafían la descripción, tan vasto y vibrante que hacen que nuestra percepción actual sea restringida e incompleta. Lo que consideramos aquí se revela absolutamente, de hecho, infinitamente expandible. La vida en el plano físico no es más que un estado de sueño, una simulación temporal que, cuando se superan, revela su verdadera naturaleza, efímera, ilusoria. A medida que cruzamos al otro lado, entendemos que esto era ficción, y que la realidad primordial. Dado esto, exhorta, valoran cada día en esta existencia, porque lo elegimos. Las circunstancias, por adversas que sean, son fugaces. El sufrimiento humano, ya sea físico, emocional o espiritual, es un breve capítulo en una narrativa eterna. Nos preguntamos por qué algunos están sujetos a juicios tan severos, pero la certeza impuesta es que al regresar, comprenderán que tales experiencias fueron elegidas por el alma en busca de crecimiento que en esta dimensión parece incomprensible. Los avances tecnológicos, no solo en los Estados Unidos, sino a escala global, están reconfigurando la esencia misma de la existencia humana. La sustitución progresiva del trabajo humano con inteligencia artificial y automatización, aunque eficiencia de Rometa, conlleva riesgos profundos, la devaluación de la vida, la concentración de recursos y la posible obsolescencia de gran parte de la población. Como avanza la ciencia, aceleramos paradójicamente nuestra propia disminución como especie, ya que la dependencia de los sistemas artificiales puede erosionar las bases que nos definen como seres conscientes e interdependientes. En este contexto, la pregunta que se impone no es solo ética, sino existencial: ¿en qué medida el progreso técnico, separada de una reflexión sobre su impacto espiritual y social, no allanaría el camino hacia una crisis sin precedentes? La evolución tecnológica ya ha demostrado, inequívocamente, que la demanda de trabajo humano en sectores como los servicios de tecnología de la información se ha reducido drásticamente en comparación con las décadas anteriores. Los sistemas automatizados y los algoritmos avanzados han tomado funciones una vez realizadas por numerosos equipos, mostrando una transición irreversible para reemplazar la fuerza laboral con inteligencias artificiales. Esta trayectoria, aunque inevitable, despierta preguntas profundas sobre el destino de la humanidad en un escenario en el que se controlan la relevancia del ser humano. Desde el punto de vista de las dimensiones espirituales y metafísicas, esferas que trascienden la materialidad inmediata, el análisis de las civilizaciones antiguas, como la legendaria Atlantis o los constructores de las grandes pirámides de Egipto,
revela estándares recurrentes de ascensión y colapso. Por lo tanto, surge una hipótesis inquietante: ¿habrían logrado estas sociedades un grado de desarrollo tan avanzado que, al superar los límites éticos o existenciales, desencadenaron su propia puesta de sol? La historia, en este sentido, podría interpretarse como un ciclo de reinicios forzados, en el que la humanidad, después de alcanzar un pico de progreso desequilibrado, se ve obligado a volver a un estado primordial, como si un botón de reinicio fuera desencadenado por fuerzas más allá de nuestro control. En este contexto, la perspectiva de un futuro inminente no es prometedora cuando se observa desde la perspectiva de una conciencia ampliada, ya sea a través de la clarividencia, la proyección astral u otras facultades extrasensoriales. Las tecnologías emergentes, aunque potencialmente beneficiosas en áreas como la medicina, parecen acelerar un proceso de obsolescencia humana en este plano de existencia. La sustitución sistemática del trabajo y la autonomía individual con máquinas y sistemas centralizados sugiere un resultado en el que la especie, en su forma actual, podría ser reemplazada por sus propias creaciones. Agravando este escenario, las estructuras de poder, en particular los gobiernos y las élites económicas, ejercen un control cada vez más opaco sobre los recursos y las libertades fundamentales. Si bien la retórica oficial proclama el bien común, la realidad destaca una dinámica de dominación en la que el progreso tecnológico a menudo se somete a intereses espurios. Un ejemplo emblemático radica en la industria automotriz. La viabilidad de los vehículos eléctricos durante décadas fue técnicamente posible, pero su implementación se retrasó deliberadamente debido a las ganancias derivadas de los combustibles fósiles. Este patrón de obstrucción, replicado en varios sectores, revela una lógica perversa en la que el avance colectivo se sacrifica en nombre del mantenimiento de los privilegios. La esencia de este problema radica en la inversión de las prioridades. Los sistemas políticos y económicos, en lugar de servir a la humanidad, lo subyugaron. La tierra, los recursos naturales e incluso la conciencia individual son apropiadas por instituciones que históricamente han actuado como intermedia entre el individuo y su propia existencia. Esta distorsión contradice los principios universales, presentes en las tradiciones espirituales del milenio, que afirman la soberanía inalienable de cada ser en su propio viaje. La noción de que la tierra pertenece a todos fue reemplazada por las estructuras de propiedad y control que, durante los milenios, han consolidado desigualdades y opresiones sistemáticas. Cuando pregunta sobre el futuro de los Estados Unidos o cualquier nación en el contexto actual, la respuesta, desafortunadamente, no es optimista. La materialización de las realidades, incluidas las formadas por tecnologías disruptivas, ocurre a través de la conciencia colectiva, y la dirección actual apunta a un resultado en el que la humanidad, en su forma actual, podría enfrentar un colapso rápido. Este estándar conozca una vez más a los rompecabezas de las pirámides. Si la ingeniería contemporánea no puede replicar tales estructuras con la precisión de sus constructores originales, ¿qué conocimiento se perdió? Y más preocupante, ¿qué lecciones fueron ignoradas? La hipótesis de una restauración cíclica gana plausibilidad al considerar la finitud de la capacidad cognitiva humana. El cerebro, análogos a una computadora, tiene límites de almacenamiento y procesamiento. Cuando se saturó, comienza un proceso de exclusión de información selectiva observable en el envejecimiento o patologías como el Alzheimer. Sin embargo, la conciencia, en esencia, no se limita a estos límites. Trasciende el conocimiento físico y acumulante en múltiples existencias en una base de datos infinita, el alma. Esta dualidad entre efímeros y lo eterno revela una verdad fundamental: la realidad no es estática, sino una construcción dinámica de la percepción. Lo que llamamos mundo material es, de hecho, una proyección de la conciencia, susceptible a los cambios a medida que vibramos en diferentes frecuencias. Un individuo en un estado meditativo profundo, por ejemplo, experimenta una transformación en su relación con el medio ambiente. Los objetos cotidianos, una flor, un sonido, una luz, se perciben con una intensidad y una importancia que escape de la conciencia ordinaria. Esta expansión de la percepción demuestra que la realidad es maleable, conformada no solo por las leyes físicas, sino por la interacción entre la mente y el universo. La existencia de realidades paralelas y líneas temporales alternativas se encuentra en fenómenos como el efecto Mandela, en el que los recuerdos colectivos difieren sin una explicación lógica. Dichas discrepancias sugieren que la conciencia opera en un espectro multidimensional, en el que cada individuo o grupo puede acceder a diferentes versiones del mismo evento. En este paradigma, la materialidad no es absoluta, sino una de innumerables posibilidades manifestada por la observación consciente. Dada esta imagen, la pregunta final,
¿Quién, después de todo, crea la realidad? Se revela no solo filosófico sino urgente. Si la humanidad es simultáneamente el arquitecto y la víctima de su propio destino, es necesario reconocer que el poder de la transformación radica en la elevación de la conciencia. Solo reconectando con dimensiones más altas de ser, a través de la meditación, la introspección o las prácticas que trascienden el material, será posible revertir la trayectoria actual. De lo contrario, el riesgo de repetir errores pasados, que culminan en una nueva restauración forzada, se vuelve no solo probable sino inevitable. La pregunta fundamental que se impone, por lo tanto, es ¿de qué realidad hablamos? ¿Quién, después de todo, constituye el origen de la realidad percibida? ¿Fue el individuo el único artesano en el mundo que experimenta o por el contrario, el otro, el observador externo, el verdadero creador de la existencia que se le presentó? También hay una tercera posibilidad, más profunda y más alineada con las corrientes metafísicas contemporáneas, que ambas conciencias, en su esencia colectiva, y toran una red de realidades interconectadas, tejidas no por casualidad, sino por la sinergia de intenciones y creencias compartidas. Esta perspectiva desafía las nociones lineales del tiempo y el espacio, invitándonos a repensar la naturaleza misma de la existencia como un fenómeno dinámico y maleable. Para ilustrar tal complejidad, se usa una analogía que, aunque simplificada, revela la profundidad del paradigma. Imagine un momento presente, una hora absoluto. Esta concepción, por cierto, se me reveló en circunstancias extraordinarias, durante una experiencia cercana a la muerte a los 14 años, cuando el borde entre lo físico y lo trascendental se disolvió ante mis ojos. Luego suponga que un escenario catastrófico, una guerra nuclear que aniquiló a las naciones, las poblaciones e incluso la estructura material del planeta, lo que lo reduce a un vacío aparente. Dada esta imagen sería en cuestión, el mundo habría dejado de existir, o su permanencia estaría garantizada por la naturaleza misma de la conciencia colectiva, que al proyectarse a través de líneas temporales infinitas, garantizaría su perpetuidad en alguna dimensión paralela. La respuesta, según esta cosmogonía, es que la realidad nunca deja de ser, simplemente se mueve entre capas de existencia, accesibles cambiando las frecuencias perceptivas. Esta comprensión encuentra resonancia en investigaciones paranormales, en las que trabajo mientras investigo. Mi práctica consiste en examinar lugares donde los fenómenos sobrenaturales se manifiestan con recurrencia, ya sea a través de energías residuales, impresiones emocionales o eventos registrados en el medio ambiente, o por la presencia de conciencias que, por varias razones, decidieron no trascender al plano espiritual, que se anclan a la materialidad. Sin embargo, lo que se observa es que tales ocurrencias no configuran, en esencia, una ruptura con las leyes de la física, sino una intersección entre los plazos distintos. Lo que aceptamos llamar al fantasma, no es más que comunicación entre realidades superpuestas y accesibles cuando ajustamos nuestra frecuencia perceptiva, como una radio sintoniza en diferentes estaciones. La metáfora es pertinente, así como las ondas electromagnéticas coexisten en el éter, a la espera de un receptor adecuado. Las líneas temporales y sus respectivas manifestaciones esperan que la conciencia humana, individual o colectiva, les permita a través de la atención y la intención. Tome un ejemplo concreto. Ahora mismo, usa una camisa blanca mientras veo un negro. Después de una década, al volver a visitar este disco, podría jurar que los colores estaban invertidos, que usé la pieza transparente y usted, la oscuridad. Sin embargo, ambos recuerdos serían igualmente válidos, ya que reflejarían realidades alternativas, a las que se accede de acuerdo con la línea de tiempo en la que se encontraba la conciencia. Este fenómeno destaca un principio fundamental: la solidez de la materia es una ilusión perceptiva. No existe nada en el estado inmutable, todo es fluido, susceptible a la influencia de la observación y la creación consciente. Dado este entendimiento surge un imperativo ético: si la realidad es maleable y moldeada por nuestras acciones e intenciones, depende de nosotros actuar con responsabilidad y compasión. Cada gesto de amabilidad, ya sea ayuda a un transeúnte, una palabra de afecto o un acto de generosidad desinteresada que se propaga como ondas concéntricas, cambiando no solo el presente inmediato, sino también las posibilidades futuras de quienes las reciben. La negatividad, a su vez, opera análoga aunque corrosiva, perpetuando ciclos de sufrimiento. Por lo tanto, el desafío es cultivar lo mejor de uno mismo, trascendiendo las limitaciones del ego y las trampas del materialismo efímero. Porque al final del viaje terrenal, ningún bien material acompañará la conciencia en su cruce.
Sin embargo, lo que perdurará será el legado del amor diseminado, un impacto intangible pero eterno que trasciende las fronteras del tiempo y el espacio. Para aquellos que dedicaron su atención a estas reflexiones, llamo un llamamiento, que cada uno, dentro de sus posibilidades, contribuye a la elevación de la humanidad. Ya sea a través de acciones cotidianas o una presencia compasiva, recuerde que su existencia es simultáneamente un presente y una responsabilidad. Para aquellos que desean profundizar el diálogo o compartir preguntas, hago la siguiente dirección de correo electrónico disponible, dirección de correo electrónico omitida por razones de privacidad. Que la búsqueda de conocimiento y conexión genuina guían sus pasos.